El mundo de las consolas de sobremesa es muy interesante si nos alejamos de los éxitos. Mientras Sony, Microsoft y Nintendo dominaban los 2000, hubo muchos intentos de añadir un cuarto participante a la pelea. Todas pasaron sin pena ni gloria, pero pocas fueron tan desastrosas como la HyperScan de Mattel. ¿Quieres conocer la historia de una de las consolas más fracasadas de la historia de la industria? Porque se creó, cómo funciona, sus juegos, mecánicas, la reacción del público y las consecuencias que tuvo para la empresa juguetera. Pues ponte cómodo que comenzamos. No se sabe literalmente nada sobre la creación de este cachivache porque llamarlo consola es ser bastante generoso, así que vamos a utilizar nuestro experto conocimiento sobre juguetes antiguos para dar un pelín de contexto que en todo caso es especulación y nada es oficial. La consola salió el 23 de octubre de 2006 y fue anunciada en la Comic Con de ese mismo año, por lo que la idea debió fraguarse mínimo en 2005 y he repasado cómo le iba a la empresa en esa época para no encontrar nada fuera de lo común. Siguieron con sus Barbie, Hot Wheels y productos licenciados de películas famosas, nada que pudiese indicar interés por los aparatos electrónicos, o eso creía hasta que de repente caí en una cosa. Este año Mattel lanzó uno de sus juguetes originales más exitosos en muchísimo tiempo, la Pixel Chic original, o como la conocen los OGs del canal, la casa de la coleguita. Si queréis saber por qué me refiero a ella así, echad un vistazo al vídeo que le hice, que la verdad es que es de mis mejores. Pixel Chic fue un exitazo como poco, y quizá y solo quizá este éxito electrónico despertó algo en Mattel, unas ganas de lanzarse de nuevo al mercado de los videojuegos que estaba en un momento espectacular. Y sí, digo de nuevo, porque esta empresa que todos conocemos por Barbie y los cochecitos fue en su momento uno de los más grandes de la industria, existiendo la subsidiaria de Mattel Electronics y al ser los padres de la puñetera Intellivision del 79. La Intellivision estuvo en el mercado 12 añazos, es una de las más icónicas de los 70 y en su prime Mattel manejaba el 20% de todo el mercado del videojuego en Estados Unidos, o sea que no estamos hablando de una simple juguetera que se ponía a hacer cacharros. Por si necesitáis más credenciales, también fueron los creadores del Power Glove, uno de los accesorios más icónicos de la industria, y de la nada, 27 años después de su primera consola, querían volver al ruedo. Esto es como si un futbolista hecho entrenador retirado de repente volviese a intentar jugar la Champions, así que analizando un poco lo que creo que pasó, es momento de ver qué tal le fue en fase de grupo. Echemos un vistazo a todo lo que tiene que ver con la HyperScan. ¡Al lío! Para empezar, quiero que repasemos cómo nos intentaron vender la burra analizando los anuncios, o bueno, el anuncio, porque solo les dio tiempo a emitir uno. A un chaval le gustan las cartas coleccionables, a otro las consolas, así que qué mejor idea que fusionar los conceptos. Eso nos dice el anuncio que tiene el cómico giro de que el científico no asiático y por lo tanto no listo se lía y fusiona a los pobrecitos. Qué cosa más turbia se te queda ante esta imagen que cualquier cosa que quisieran publicitar. Y es que sí, todo el concepto e innovación que traía esta máquina era que tendría cartas coleccionables que vendrían con los juegos y que desbloquearían personajes jugables, opciones, atributos para los personajes, escenarios y demás. Había que escanearlas para que funcionasen y lógicamente de aquí viene el nombre de HyperScan, aunque más adelante vamos a ver que le quedaría muchísimo mejor el nombre de HyperScan, pero no nos adelantemos. Sí, básicamente eran como cartas de amiibo, pero incluso más cruciales para el juego y 8 años antes de que los amiibos estuviesen tan siquiera pensados. Estaban hechas de un cartón bastante grueso para ser una carta porque asumo que dentro tendrían algo de electrónica y las podías conseguir de dos maneras. La primera era lógicamente comprando el juego, cada uno te venía con 6 cartas, a excepción de si comprabas el de Spider-Man que te traía 7, las que te venían con los juegos estaban escogidas adrede y siempre eran las mismas, pero si querías desbloquear más cosas tendrías que comprar sobres que te traían 6 aleatorias de toda la colección de cada juego. El concepto me parece bastante interesante y lógicamente como los Toys to Life era un absoluto sacacuarto, siendo que cada sobre de 6 cartitas te costaba 10 pavetes, además de los juegos que costaban 20 y de la propia consola que le daría a tu cuenta un susto de 70 machacantes. Luego iremos con las cartas, pero ahora quiero que nos metamos de lleno en la presentación de la consola y su unboxing. Para empezar, el cacharro se lanzó en 2 presentaciones, una por si querías sufrir tú solo y otra por si piensas que el sufrimiento compartido es dividido. Vamos con el individual, que es el que todos los pobrecitos que tuvieron esta consola abrieron en su momento. Para empezar, la presentación me parece súper cutre, es una caja cuadrada que da más la sensación de ser un juguete que una consola. Recordemos que esto es una consola seria y real creada por la puñetera Mattel y con la licencia de los puñeteros X-Men, no es una caja de los Vengadores donde esté Rex, se lo podrían haber currado muchísimo más. Y cuando ves el interior todo queda peor porque parece que hayan metido las cosas a presión en la caja sin mucho pensamiento.
producto. Por Dios, nada de esto parece oficial. Repasemos el contenido empezando por el mando, que de nuevo parece de una consola pirata. Tenemos un solo joystick, no hay cruceta, el Start y el Select están uno encima del otro, los L y R al menos parecen medianamente normales y el plástico parece ser el más barato que pudiesen comprar. Pero lo que me deja loco son los botones. Entiendo que quieras variar porque quieres ser tu propio producto, pero tío, cómo de cutre queda que los botones sean literalmente las letras del color en el que están. Encima puede llegar a haber gente que se confunda o bien con la R pensando que tiene que pulsar uno de los botones superiores del mando o bien con la posición de la Y si han jugado antes a la Xbox, no tanto con una consola de Nintendo que para este año solo tenía esa posición en el mando clásico de la Wii que aún no había salido. Y sí, sé que estas dos quejas son una absoluta tontería, nadie se va a confundir con nada, pero me fascina que pudiendo literalmente poner los botones que te dé la gana como te dé la gana, escoges dos que puedan llevar tan siquiera mínimamente a confusión. Has tenido las narices de poner los puñeteros botones cuadrados, sí, cuadrados, y no se te ha ocurrido poner letras o símbolos completamente originales, es que es de traca. Vamos a lo siguiente a ver si me cabreo más. Viremos nuestra atención a la presentación de los videojuegos, porque en el unboxing que he visto de la consola, el de los X-Men te viene simplemente así y yo simplemente no quería creérmelo. Entonces he ido a buscar uno de los que podías comprar por separado y sí, el juego es una caja de cartón, dentro viene un blister con las cartas y las instrucciones y el disco está presentado en una funda blanca genérica individual, parece un juego que te vendrían los cereales. Esto me recuerda muchísimo a cómo vienen los juegos de Super Nintendo, Nintendo 64 o Game Boy, pero la diferencia es que esos son cartuchos. Creo que es la primera vez que veo un juego de disco que no viene en una carátula clásica de plástico con el disco insertado. ¿Cómo va a venir suelto en la caja? Es un despropósito. Y ya que hemos mencionado las cartas, tengo que decir que el diseño me gusta bastante. Tienen una forma bastante rara que me hace pensar que son una divisa del espacio o una tarjeta de crédito que usaría en Star Wars y sus gráficos varían bastante dependiendo del título. En dos de los juegos de Marvel, el de X-Men y el de Spider-Man, los dibujos que aparecen en la propia carta son todos modelados en un 3D bastante cutre que me vuelve loco. En las de Ben 10 son simplemente PNG de la serie, en la de Marvel Superhéroes son artes de cómics con bastante calidad y en las de la lucha libre interestelar son ilustraciones originales porque este juego solo existe aquí. Los sobres de cartas son muy raros porque te vienen como en una caja de cartón muy parecida directamente al juego para el que vienen. De hecho es la misma portada, diría que quizá alguien se equivocó en su momento, pero seamos sinceros, nadie compró nada de esto, así que no hubo confusión posible. No me malinterpretéis, son igual de cutres que todo lo que rodea la consola. Mirad estas por ejemplo que son simplemente un monigote y un par de líneas, pero personalmente tienen una pátina 2000era que hace que me llamen muchísimo la atención. Y aun con todo lo que hemos visto, aun con no dejar pollo con cabeza, nada se acerca al absoluto despropósito que es la consola en sí, que tiene cosas que os aseguro que no os vais ni a creer. Para empezar, la forma a mí siempre me ha recordado a una sandwichera, sobre todo por las hendiduras que tiene la parte superior, además de que deberemos abrirla para usarla, y al hacerlo seremos recibidos por una ala bastante más gruesa que la otra. Esto se debe a algo simple, el ala que tiene lo que parece ser un motor a reacción con un plástico rojo circular es el sensor que lee las cartas y sinceramente una vez encendido con todas las luces y con el plástico negro y lo acabado en un rojo metálico va absurdamente duro. Este sensor es un identificador de radiofrecuencia a 13.56 MHz, los que estudiasteis tecnología industrial en la carrera y no griego y latín como yo seguro que sabéis lo que significa, pero para mí es simplemente un circulito con brilli brilli. Funcionaba de higo a breva y si se te estropeaba literalmente te quedabas sin consola, ya que los juegos eran completamente inútiles sin cartas al ser estos los escenarios, los personajes y encima de todo las memory card que guardaban el progreso de cada cosa individualmente. La otra parte de la consola es simplemente el lector del disco y el que tiene todo el grueso de partes necesarias para funcionar, como los enchufes y demás conectores, y es aquí donde la cacharra se lleva la palma. Mirad esto, los que hayáis utilizado ordenadores antiguos sabréis perfectamente lo que es, un conector de 6 pines como los que se usaban para conectar teclados antiguos y esos ratones que aún iban por bola. Este conector se creó en 1987, la consola es del 2006. ¿Por qué narices no usaron otra cosa más nueva? Y más importante aún, ¿por qué hay un USB en la parte trasera y no usaron eso? De por sí, que haya un USB en la consola y los mandos vayan por conectores que tienen la misma edad que Messi es un absoluto bochorno, pero más bochornoso es aún que según he leído el USB no sirve para absolutamente nada. Es que la consola en la mesa ni siquiera está estable y eso que estable es mesa, se tambalea. Esto lo ha diseñado un orangután con los brazos atados a la espalda, pero creo que ya hemos hablado suficiente del aparato.
es hora de analizar los juegos, que lo retro nos pille confesado. Como he mencionado de refilón hablando de las cartas, esta consola tiene un catálogo tan extenso como bueno es el diseño de su máquina. ¿Creías que la Virtual Boy tenía pocos juegos al tener solo 22? Pues la sandwichera intergaláctica tiene 4 veces menos con tan solo 5 discos jugables, los X-Men, Spider-Man, Marvel Heroes, Ben 10 y la Interstellar Wrestling League. Se notaba mucho que todo el peso del éxito de esta consola recaía en las licencias, apostaron fuerte por Marvel, rascaron algo a Cartoon Network y también lo intentaron con Nickelodeon, luego iremos con ello, siendo el juego de lucha libre una franquicia original que solo apareció en este juego. Metemos el disco de X-Men en la consola que es el que venía con ella y somos recibidos por una de las absurdamente largas pantallas de carga. He visto en algunos vídeos que las pantallas se extendían hasta cerca del minuto y medio y para empezar una sola pelea había que tragarse 4. Según Jason Graves, una de las pocas personas que he encontrado en internet que ha jugado los 5 juegos, para pasarse el modo arcade estuvo 45 minutos en combate y 51 minutos de pantalla de carga. Esto es una de las cosas más bochornosas que he visto en un videojuego, ¡es el infierno! Una vez cargado, buena suerte con eso, tenemos opciones muy simples, los controles, el torneo de un jugador que es el modo arcade, pelea rápida, multijugador, la sala de peligro que es una colección de minijuegos y que también tenía cartas para desbloquear nuevos, los controles y la evaluación de cartas, que es simplemente para ver el modelo de los personajes y sus estadísticas. Al escoger cualquier modo de pelea, el profesor X nos insta a escanear nuestro personaje para luego tener la posibilidad de escanear hasta 2 cartas de modificador que o bien nos suben las estadísticas entre las que tenemos fuerza, inteligencia, velocidad, durabilidad, habilidad de lucha y proyección de energía, o bien debufan al rival, haciendo por ejemplo que solo algunos de sus ataques sean eficaces, aunque estas son opcionales y con solo tener el personaje podías jugar. Metámonos un poco en el gameplay. Esto es un juego de pelea 1 contra 1 con unos gráficos que me recuerdan a cuando una consola en 2D intentaba generar gráficos 3D. Los personajes y escenarios se ven como de plastilina, es que no sé cómo explicarlo. Son unos gráficos muy raros, pero sinceramente no los veo especialmente mal, o eso es lo que diría si esta consola no hubiese salido en 2006. Si estuviéramos en un juego de los 90 esto estaría bien, pero me cago en la madre que me parió, que este año salió el Gears of War. Y eso si nos fijamos en el 3D, claro, porque si hubiesen tirado por el 2D o el pixel art, también tenemos mejores gráficos prácticamente en todos los juegos serios de los últimos 20 años. En fin, como todo un despropósito. En el modo arcade deberemos enfrentarnos a 19 personajes distintos de los X-Men utilizando nuestros impresionantes menos de 8 ataques, patada, puñetazo, especial, algún hillo en salto, otro agachado, son cutrísimos. Pero lo peor no es la variedad, es el delay. Los que sepan de juegos de lucha saben que hasta el mínimo delay te fastidia la partida entera, pues esta consola tenía de base como un segundo y pico, por lo que encima los ataques están tan desconectados entre sí que es imposible combar. Podemos utilizar cartas tanto para añadir a los personajes ataques especiales como para hacer finishers a los fatality, pero necesitamos específicamente el ataque del personaje, no es como que haya una carta de puñetazo potenciado de finisher, no, tiene que ser el suyo. La dificultad del juego es un cachondeo, es muchísimo más difícil no quedarte dormido mientras esperas a las pantallas de carga que ganar, puesto que spamé el ataque que spamé, la CPU tira para adelante y se lo come todo. Esta facilidad cómica es una constante en todos los juegos y es posiblemente para paliar lo absurdamente poco responsivos que son los controles y para que te puedas tan siquiera intentar pasar alguno de estos juegos si es que se les puede llamar así. Una vez que vences a los 19 oponentes y después de escanear tu personaje tantas veces que has perdido la cuenta y de esperar el equivalente a una película corta viendo una imagen estática, obtienes tu locurilla de cinemática final con el modelo de tu X-Men dando vueltas. Esto es brutal. Recordemos que este era el juego que venía con la consola, este era el que querían que representase de lo que la máquina era capaz y posiblemente el que considerasen su mejor, era su Wii Sports, así que teniendo esto en mente, ¿cómo no serán los otros? Vamos, que como paren no voy a querer seguir. Continuamos con Marvel, más en específico el de Marvel Superhéroes, que es un simple beat'em-up en el que puedes modificar bastantes cosas con las cartas que había disponibles. Podías cambiar tanto a los bosses como a los enemigos normales, los escenarios, la historia y lógicamente lo más importante, los personajes jugables de los cuales había 11 y después de ver vídeos sinceramente solo sé cómo funciona el cambiar personaje porque no hay nadie que cambie ni los escenarios, ni la historia, ni nada. Cuando entrabas en el juego tenías muchas menos opciones que en los X-Men y básicamente solo podías entrar en la campaña individual, escaneabas tu personaje y verías a qué 3 enemigos de los que había 17 te enfrentarías. Una vez en el gameplay veremos que los gráficos son bastante parecidos a los de los X-Men y que cada personaje tiene un modo historia entre comillas distinto, pero que todos consistían en 3 pantallas en las que debías derrotar a todos los secuaces. Los escenarios también se repetían entre modos historia, habría a lo mejor cerca de 10 y cada uno cogía 3 distintos, aunque en personajes sí había algo de variedad, ya que había algunos como Tormenta la Antorcha Humana que volaban y cada uno tenía animaciones exclusivas para algunos de sus movimientos especiales. Tiene narices que tengamos que echarnos las manos a la cabeza por el beat'em-up más genérico del mundo entero, es que hay juegos Flash mucho mejores que esta porquería, pero aún así lo tenemos como uno de los mejores del sistema. Aunque bueno, también te digo que, ¿qué mejores del
el sistema, si es que todos los juegos que miremos entran en un top 5 de la consola, porque solo hay 5. En serio, es que si se te olvida ese detalle y luego lo recuerdas, choca. Cuando vences al jefe final te salta una mini cinemática exclusiva para cada héroe, que es lo mismo pero con otras animaciones. Al menos está guay que mantengan el logo de cada uno y no sea texto plano, y con eso creo que podemos ir al siguiente. Terminamos con Marvel echando un vistazo al juego de Spider-Man, que está basado en la trilogía de Sam Raimi. Debería decir duología porque en 2006 no habría salido la 3 aún, pero salen tanto Venom como Harry Duende Verde, así que no sé si es que tenían info de antes o a mí me falla algo. Empezamos en una Nueva York a oscuras que nos sirve como selector de niveles. Están agrupados por colores y de cada color hay 5, 4 que están disponibles desde el principio y un jefe que desbloquearás cuando te pasan los 4, aunque para pasar a la siguiente zona solo necesitas pasarte 3. Es un beat'em up como el anterior, pero muchísimo más interesante, y en lo que más se nota con el gameplay que yo he visto es la variedad de cosas que nos hace hacer, además de que según parece los controles están bastante bien y no tarda una eternidad en cargar. En este juego deberás rescatar a viandantes que están a punto de caerse de un dirigible, rescatarlos de un edificio antes de que Venom se haga con ellos, apagar las llamas de un edificio, evitar que colapse poniéndote la araña en la raja, evitar que Doc Ock saque arte del museo o incluso repartir pizzas. Los gráficos tienen ese toque realista en sus modelos, ya que intentan imitar el estilo de las películas de Sam Raimi, y la verdad que creo que queda bastante bien y están lo suficientemente detallados. También tiene su parte de combate, ya que todos los niveles están llenos de tontos que te intentan impedir que hagas lo que acabo de repetir, siendo esto bastante cutre y básico si no tenían ninguna carta. Hablando de cartas, este juego era exclusivo de Toys R Us y por lo tanto te venía con 7 en vez de 6, ¡qué ofertón! Tenías tu carta de personaje, que solo había una pero que debías guardar sí o sí porque era la memory card de todo el juego, las de movimiento y las de escenario. Las de movimiento hacen lo que esperas, te añaden movimientos especiales y lo guay es que una vez escaneado el juego recuerda que las has escaneado y no hay que hacerlo otra vez, por lo que puedes escanearlas, guardar y cambiarlas con tus colegas. Y las de escenario son lo peor, porque te añaden nuevos niveles a los que jugar y si no me equivoco, cuando inicia el juego hay más niveles bloqueados por cartas que disponibles, lo cual es un fastidio enorme. Este juego es el más raro de encontrar a día de hoy porque fue exclusivo de Toys R Us, por lo tanto todos los youtubers que he visto que lo cubren se tienen que apañar con las 7 cartas que vienen en el juego porque las demás son imposibles de conseguir, así que la mitad del juego está prácticamente indocumentado. Algunos analistas lo tratan como el mejor juego de la consola, que como he mencionado anteriormente para un cacharro con 5 títulos es una afirmación un poco tonta, así que vamos a no hacer rankings y a avanzar al último juego licenciado. En esta ocasión nos vamos a Cartoon Network para observar las aventuras de Ben Tennyson, y cuando lo he visto me ha dejado un poco loco porque yo sé que Ben 10 salió a finales de 2005 y esta consola es de finales del 2006, así que he ido a buscar y efectivamente. El primer juego de la historia de una de las franquicias de animación más queridas por nuestra generación se lanzó en la HyperScan. Los creadores decidieron darle los derechos a esta cosa antes que a ninguna otra, aunque también asumo que fue porque este juego se tardaría en desarrollar una quinta parte que los demás. Pero al ser la primerísima adaptación al videojuego de la franquicia hace que algunas cosas sean curiosas, como por ejemplo hay cartas llamadas Ultimate que tienen 4 años más que la forma Ultimate y en este juego es la primerísima vez que se menciona que el Omnitrix es un prototipo. Ben 10 en teoría es una franquicia perfecta para esta consola porque tiene a Ben y puede hacer que las cartas sean los alienígenas, obligando a que cada alien tenga habilidades especiales para según qué terreno, convirtiendo esto un poco en Skylanders. Y eso es lo que hicieron, pero lo complicaron muchísimo. Para empezar metieron cartas súper confusas que se llamaban modificadores de defensa, de ataque, debilidades para los enemigos, ya os las sabéis, lo que llevamos viendo todo el vídeo. Pero estas cartas tienen los mismos dibujos que los aliens, así que es posible que quieras ir rápido, transformarte en un alienígena y cojas sin querer un modificador de ataque, lo que hará que te sientas un absoluto imbécil no solo por estar jugando a esto, sino encima equivocarte. Para transformarte primero tienes que recoger cartas dentro del juego que te recargan la energía del Omnitrix y entonces, solo entonces, podrás ir a una plataforma de transformación y usar la carta física, un sistema horrible. Además, el juego no podía escanear y jugar a la vez, así que como escaneaba en mitad del nivel, se quedaba bloqueado un buen rato hasta que se completase el escaneo, una experiencia que, sumado a sus horribles pantallas de carga, hacían que de nuevo jugase 5 minutos y estuviese 20 minutos parado. Y una cosa que me parece súper curiosa es que igual que en la serie, tú podías escanear una carta y que saliese otro alien que no era el que querías jugar, para añadir un conflicto a la trama en los dibujos. Esto está genial, pero jugando es absurdamente frustrante. A nivel de gameplay, esto al menos sí que era un juego completo, con 10 mundos consistentes de 3 niveles para un total de 30 fases que se pasaban avanzando de punto A a punto B, esquivando obstáculos, peleando y plataformeando. Con el único problema de que el input lag lo hace prácticamente injugable, quitando el combate que es lo mismo que ya hemos visto, y que para que esto fuese disfrutable y no sufriese intentando pasarte fases solo con Ben era necesario que comprases cartas para tener los aliens que venían en sobres. Sumado a eso, por la cara debías pasarte cada nivel en 5 minutos, tenían timer por ningún motivo aparente y encontrar un coleccionable por nivel porque si llegaba al último nivel y no tenían los 10 te quitaban el Omnitrix para la pelea final, cosa que daba
completamente igual porque los jefes finales están igual de mal hechos que el resto del juego y podías coser a Vilgax a galletones y hacerle stunlock sin problema ninguno siendo Ben. En serio, ¿quién aceptó esto? Los gráficos son sin duda alguna los mejores de la consola porque no intentan ningún 3D raro y simplemente imitan a la perfección el estilo de la serie, pero en el concepto en general hay tantísimos problemas que no puedo decir nada positivo de él. Y con eso vamos al último juego que lo vamos a despachar rápido, ya que es la única IP original que tuvo la marca, y de verdad que intentaron hacer algo original, la Liga de Wrestling Interestelar, donde luchadores de todo el multiverso se enfrentan manejados sin que lo sepan por un líder supremo. Sí, la historia es que esta patata, literalmente, quiere ser el líder del universo e invoca a todos los combatientes para robarle su energía vital. El resto del juego es, por desgracia, un clon del juego de los X-Men. Estamos hablando de que es otro juego de uno contra uno, pero con muchísimas menos opciones, en el que escaneas tus personajes, tus ataques y en el que puedes ganar spameando un botón. Es una pena, de verdad, esta franquicia nació muerta y tiene huevos que de 5 juegos que tenga la máquina, 2 sean iguales. Encima, al no estar anclado a ninguna serie famosa, es incluso menos interesante de analizar porque en los otros, bueno, si te gustan la franquicia, al menos te puede parecer interesante como la han adaptado, pero aquí no hay nada para nadie. Los diseños de algunos de los personajes que he visto me gustan, me recuerdan mucho a algo que vería en la MTV en los 90, pero a nivel de juego no te ofrece absolutamente nada. Diría que terminamos con mal sabor de boca, pero lleva sabiéndome a basura 20 minutos enteros. Y con eso hemos terminado de analizar todo lo que rodea a la HyperScan, lo que nos deja un par de preguntas obvias: cómo reaccionó el público al lanzamiento de este producto, lo cual tiene una respuesta bastante lógica, y qué repercusiones tuvo para Mattel, que tampoco hay que ser un genio para imaginársela. Nos encontramos ante el que es posiblemente uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos, una consola que vendió menos de 30.000 unidades en total y con juegos tan pero tan rematadamente malos que algunos son imposibles de encontrar de lo poco que vendieron. A nadie le gustó la consola, ni los juegos, ni las cartas, ni absolutamente nada. Cuando salió no hubo ni una sola palabra positiva para la HyperScan, y es que tiene todo el sentido del mundo para mí. Es una consola de los 90 que salió en el 2006. Para cuando esta consola salió ya existía la Play 3, ya existía la Xbox 360 y quedaba un mes para que saliese la Wii. ¿Qué persona en su sano juicio, si estaba interesada en videojuegos, se compraría esto por encima de alguna de las demás? No había ningún solo motivo para comprarse esta consola, gastarse $150 entre todo y jugar a un juego injugable durante 40 minutos para más tarde dejarla abandonada. Lógicamente, el apoteósico fracaso del aparato tardó poco en retumbar las oficinas de Mattel, que actuaron lo más rápido posible intentando meter todo lo que pudieron debajo de la alfombra para que nadie dijese nada y todo el mundo se olvidase. Existen fotos de los empaquetados tanto para un juego de Avatar como para uno de Nickelodeon, pero no sé cuál de las dos empresas canceló el producto más rápido porque es que no hay ni carta hecha, solo la portada. Pero no os penséis que esto es lo único que cancelaron. En la Comic Con anunciaron que cada título tendría 100 cartas disponibles que se irían lanzando en oleadas para tenerte siempre comprando, porque para cobrar sí que son buenos. Pues ni uno solo de los títulos llegó a las 100 cartas. Ben 10 fue la que más cerca se quedó con 80, pero los otros se quedaron en 54, 70, 59 y 56, lo que hace que, siendo generoso, el 50% de todos los juegos sea completamente injugable al no estar disponible. En apenas un par de meses la consola ya se estaba vendiendo a mitad de precio y en menos de medio año podías encontrar el sistema al completo por $10, los juegos por 1 y los sobres de cartas literalmente por céntimos. Lógicamente la HyperScan no llegó ni a mitad de 2007 antes de ser descontinuada, lo que le da una vida útil no de años sino de días, y mira que fue poco, pero estoy seguro de que si le pregunta a alguien de Mattel habrían deseado que fuese muchísimo menos. Así que dicho esto, lo mejor será alejarnos de esta consola y pensar en lo bien que lo tuvimos todos los que tuvimos la suerte de no tenerla, y si alguien nos dice que lo peor que ha salido nunca de X-Men es la película de Feni Oscura, ahora podéis decirles que por desgracia no tienen razón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sabría decir si esta consola es el mayor fracaso del que he hablado en el canal, pero sin duda alguna se acerca. ¿Qué os gusta más, escuchar sobre fracaso o sobre éxito? Os leo en los comentarios. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retros, a los maestros de los retros de Zig TDI, Sacrificio, George for Fire, Marlagraña, Salter Philly, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kyokitos, Bandits, Lara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V Marco Vanega, NBRA Ramo, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fab. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Dapper, el Danes Idiota, Blast Chiron, Gato Naranjero, Nadlet Idlit, Emma Cardó, Estoy Fuera de Órbita, Sirigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Joana Martínez, Alex de 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Parreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Akiyama Chris, Iván Malarde, Termochet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, ALM, Penta, Alejandro González, GameMaker, Botqueen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín Beloli, Tapagón, Maleficarum, Aramis, Andrés F, Kerviroz, Joaquín Moyano, Vara, Nico
Raptor, Suix, Mimisayo, Derek Fan, El Bartolomeo, Kimei Liendro, Nazo Schaffel, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Alex Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Fikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Jackie Mind, Pato Blogger, Morales, Xavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Daslin, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Bian TV, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Demian GX, Daniel Geni, Sing Your Teeth, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benrey, JS Mega, Lalormar, Valgulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Cool Spot, Álvaro Daniel, Camilo, STRGNTCN, Guardian Fox, Embajadora Michi, Pana, Gael Así Nomás, Crowhead, Smashu Flashu, Casti GT, Ricky 910, Wings y MGX. Me encantaría hacer un vídeo sobre la V-Smile, pero madre mía, si un vídeo sobre una consola que tiene 5 juegos dura tanto, no me quiero ni imaginar lo que durará aquello, así que si lo queréis, apoyad el vídeo y enseñadle a YouTube lo que sigue molando lo retro. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy, si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.